El multimillonario creador de los Duty Free, Charles Finney, ha muerto después, atención, de haber donado toda su fortuna, unos 8.000 millones de dólares. Murió a los 92 años. Por eso os digo que es una muerte bonita. ¿Pero dónde lo donó? A una fundación altruista que montó en el 82, Atlantic Philanthropies, donde todos sus activos comerciales los donó ahí, se ha cumplido y efectivamente todo ha ido a su organización filantrópica. Lo único que se ha quedado son 2 millones de dólares para su mujer Helga, como herencia. Que ya con eso... Con eso tira. Con eso tira... Bueno, a no ser que seas Nate y te compres cada mes el nuevo ordenador de Apple. ¿Os parece bien esto? O sea, esos millonarios Sí, que claro. donan todo... O vosotros, por ejemplo, si fuerais ya a ese nivel de rico, que a nadie le queda 1 año y medio, ¿lo haríais? A ver, Pero el claro, tema- eso es muy hay un bonito tema. cuando lo ves. Hay un tema. Cuando tú eres millonario, Sí. si tú das dinero, ese dinero no tiene por qué acabar funcionando ni haciendo nada bueno. O sea, el tema es que hacer una buena acción con tu dinero implica una buena organización, una serie de acciones que sean eficientes, efectivas. O sea, no es solo le doy dinero al primero que pase, que me dice que necesita pasta para no sé qué, y luego se lo reparten entre 4 y le llega un 1% a la gente que realmente lo necesita. Entonces, por eso muchas personas que son millonarias aprovechan sus dotes de empresariales, de dirigir equipos, de manejar a gente y tal, como por ejemplo hizo Bill Gates. Aunque bueno, ahí hay muchas opiniones también. Sí, y tal. Bill Gates no cae muy bien, ¿eh? No cae muy bien. A mí no cae muy bien Bill Gates. O sea, creo que no es mala persona del todo, pero tiene mucha parte oscura. Tiene ¿eh? cosas raras. Ah, pero bueno, Le corta el pelo a su mamá. Y muy amigo... También. Sí, pues oye, raro de cojones. El peluquero es y muy la amigo tía, de ¿no? Jeffrey Que corta el Epstein, pelo. ¿eh? Que luego Sí, se es un hizo poco que no lo raro. conocía, pero Es un nen, poco que hay raro más eso. fotos juntos que con mi primo. Pero con bueno, el Nachete. Normalmente el tema va por ahí, ¿no? Que dices, tengo millones y millones y millones, pero ¿a quién se los doy? Bueno, pues voy a usar mis dotes de líder empresarial para formar una organización que ayude, no simplemente dar dinero a tutiplé, ¿no? Digamos. Porque ese es el tema. No es tan fácil arreglar las cosas. Es como decía Elon Musk, ¿no? Que le decían... ¿Por qué no? Claro. ¿por Si qué no dieras un regalas tu dinero? 2%, Sí. el mundo... Eso lo decía mucho Josebas, un gran sabio, que si todos los millonarios dieran su dinero, el mundo se arreglaba al momento. ¿Sabes? Bueno, que no funciona así. ¿A quién lo da ese funciona así, dinero? claro. ¿Quién lo controla ese dinero? Es lo de África. Si pues donamos dinero a África porque sí, no, pero es que el dinero Igual va a ir está a... empeora, ¿Dónde ¿sabes? va a ir? ¿Qué va a ir? ¿A las sacas del dictador que tiene tigres y acas de oro? ¿O dónde va a ir? Se tiene que empezar por la raíz, se tiene que empezar por abajo, con escuelas, con... Complicado. Bueno, es como la ropa que se dona, ¿no? Que acaba en mercados en África. Claro. Que vas a mercados en África, venden toda la ropa que nosotros donamos a los africanos. Correcto. Están en un mercado ahí vendiéndola. Bueno, igual está bien, ¿no? También para mover la economía, pero igual tampoco es una forma Pero no sana. era el objetivo, ¿no? Ya, no era el objetivo. No era el El objetivo es que la tengan gratis. Pues la estamos regalando. Claro. Es complicado. Tú, si fueras muy millonario, ¿crees que lo donarías todo como este hombre? ¿O lo darías algo para tu familia? A ver, algo donaría. Está claro que si tengo mucho dinero ayudaría, pero mi patrimonio iría para mi familia, mi gente o la gente que me ha apoyado para que siga moviendo ese dinero. Pero está claro que ayudaría. Si tienes mucho dinero, eres multimillonario, pues ayudar nunca está de más, está claro. Pero sí, dejaría un piquito para los míos. Bueno. Sí, eso sí, yo también lo haría, ¿eh? Para mi gente, Sí. para mis padres, o mi familia, quien tuviera en ese momento, mi perro, A quien fuera. un canario, un loro, ¿sabes? Ahí... Mola la gente canario, que se tienes muere. este. Un canario, a este, le doy a Mola la este. gente que se muere y le deja el patrimonio a su gato. De No, pero repente. molaría porque pondría yo en mi testamento para un canario, pero que es un canario, un ave, ¿no? Y de repente veo a este, hostia, que me ha tocado a mí, tú, nen. Y yo lucharía por ello. Contra el Con canario. abogado ahí, por ello. Contra el canario. Con mi padrón de residencia. Buenísimo, tío. Y Santolaya también podría luchar No, conmigo. y muchas. O sea, que en Canarias podría haber peligro. Guerra. Hostia, una guerra en Canarias por el patrimonio de Jordi Wild. Y de repente, no, que yo lo conocía antes. ¡Pah! ¿Sabes? A puñaladas. Y los canarios sois guerreros, ¿eh? Sí, somos guanches. Guanches. Ah, ahí hay la sangre. Pues sí, yo también donaría algo. No, Nate. ¿Has hecho algo filántropo Sí, alguna vez? sí. Y yo dono cada mes. Ah, qué guay. Y voy a hacer una cosa más. Que bueno, ya lo medio anuncié, pero se va a subastar a finales de año Justin Bieber de la suerte con las firmas de auténticas estrellas mundiales, no es ninguna broma. Leyendas. Esto es así. Y lo voy a subastar. Mi idea es hacer la gracia, hombre, porque es gracioso. Y quien se lo quede, hostia, pues mola y tiene un recuerdo para toda la vida. Y todo lo que se saque de esta subasta, por lo tanto, quiero subasta gorda, quiero mucho dinero, va a ir a alguna organización benéfica, que aún no tengo claro cuál ni qué tema, pero va a ir toda exclusivamente
para beneficencia. Así Qué que va a guay, ser muy bien. un acto bonito de final de año. Y yo creo que se va a sacar dinerito, ¿eh? Porque esto bien. es historia, tío, de The Wall Project. Esto Joder. es historia del internet. Aquí está la firma de Piqué. ¿Cuántas habrá? ¿Habrás calculado o no? Buah. Un día molaría hacerlo. ¿Sabes Sí. qué molaría, Nacho? Un día hacer como una lista de los Incluso, es personajes. más, Nacho, molaría tener... Se lo pides a datos de web. Datos de... Es Sí. verdad, es verdad. Molaría tener cada persona, ¿sabes? Foto de cada persona o algo, un registro de Ilia Tupuria, tal, no sé Claro. quién, tal. Bueno, si te vas a la playlist de uno contra uno, ya está. Son todos esos, han firmado. No, porque alguno ha sido online. Ah, es verdad. Claro. Vale. Algunos sí online y los primeros aún no. Claro, pensé Alguno que- se te olvidó, recuerdo, de sí, decirle... algún poquito, sí, hubo alguno. Pero luego creo que volvieron y hubo como el remember, ¿eh? No, no te vayas sin firmar. ¿Tiene la tuya? No, yo creo que será la última. Tendrás voy que a hacer. añadírsela. Y a lo mejor hasta los tertulianos os hago hacer la firma. Bueno, pero va a haber guerra, solo caen 3. Josebas. Batalla campal a puñalada. No, ¿A pero quién- ¿Y a quién pondrías? ¿A Josebas o a Santolaya? Si tuvieses que elegir entre ¡Ah! los dos. ¡Qué hijo de puta! No, pues mira, te acabo de hundir en la miseria. Porque Santa Eulaya, como vino Ya, como entrevistado, ya ya ha tiene. ¡Se acabó, Ah. Nate! Y la tuya también está. Sí, lamentable, pero por ahí está. No, coño, Nate. Después de 40 horas aquí hablando, me dijiste firma. Yo, ¿Y cualquier cómo mierda. va esto? Pues sí. sí, la última será la mía y tendréis esto en una subasta que quiero que sea muy risas también. Y vamos luego a hacer una votación, que esa sí que va a ser gratuita, una votación para qué póster ponemos. Yo tengo varias ideas. Por supuesto va a ser friki. Pero a eso te iba a decir, Claro. quieres que sea en esa línea, ¿no? Sí, Cuidado que no ponga fuck ni nada. No, va a ser... No. Actual, Que te viene No va a la- haber así... Mira, cómo tengo que estar la con mi de libro. Moti Sassao. Eso es muy triste. Por cierto, mira, ya que estoy... ponle unos asteriscos. Ya. rollo. No, hago una versión de portada con así es la... vida. YouTube Friendly Edition. Exacto. Es que YouTube, tío, estás en la puta miseria. Voy a hacer una cosita, voy a aprovechar para hacer un poco de promotion, porque hace mucho que no hablo del libro, tío. 7ª edición, ya 7 ediciones, muchos libros vendidos, pero aún quiero más. La verdad es que estoy muy contento, las críticas súper buenas, súper positivas. Así es la... ¡Pip! ¡Hola! Así es la puta vida. A mí me Sí, juego todo. señor. Ya está sin monetizar Ha aquí. sido desmonetizado. Ha Sí, sido señor. eliminado de YouTube. Así es la puta vida, amigos. Mi libro. De aquí poco vais a tener novedades. Ya sabéis que voy a sacar el año que viene un libro que no va a ser de tema social, sino que va a ser de tema crímenes. Pero aún este está en las librerías de Latinoamérica, creo que México, Argentina, no sé si Colombia, Chile, España, por supuesto. Así es la puta vida. Ya sabéis, todo el mundo ahora, si no os lo habéis leído, a pillarlo y a leerlo. Y ahora lo pondré así, del revés, porque ahora ya me he cargado esto para hacer la gracia, para Claro, hacerme has ido chulo. de chulito, Y ahora me he cagado. Y ahora me he dado cuenta de que la he liado, tú. no pasa nada, arreglamos. Nacho te lo pega luego. Luego no te está con la preocupes. portada esta, que esta mola mucho, pero bueno, era un poco flipado. Digo, voy a poner esta por encima para que la gente que no me conoce diga, este tonto a las 3, ¿quién coño es? Pues claro, tú imagínate que estás viendo, yo qué sé, Arturo Pérez Reverte, nuevo Premio Planeta, de repente un tío así con sangre, así es la puta vida. Hostia, ¿sabes qué me enteré ayer leyendo? Bueno, tiene rollo, ¿eh? A mí me molaba la No, la, portada a mí esta, me- ¿eh? no, la Mola. portada A estéticamente... mí me acuerdo que tú decías... Mola, pero tienes razón "Normalmente-". que puede chocar mucho y puede ser un poco de prejuicio. No, Sí, que si sí. no te conocen, pues sí, claro. Pero bueno, a mí me gusta mucho la portada estéticamente. La composición está bien. Pero esta también me gusta, es muy impactante. Bueno, así es la puta vida. Mi libro, todo el mundo, a comprarlo 5 veces. Que hilo muy rápido con lo del libro, que Sí. vi ayer que el premio Planeta, que lo ganó no sé quién, no me acuerdo el Sonsoles nombre, Onega. 1 millón de pavos se lleva. Claro, ¿qué te Y crees el tú? finalista 200.000. Y dije, coño, no está mal, no está mal. está Porque mal, oye. pensé que siendo un tema de libros sería. Sí. ¿No? Y digo, 1 millón de pavos, ole, Hombre, muy darle bien. eso a recompensar eso a un escritor, pues mola, Claro, ¿no? está genial. Es como el Nobel es, yo creo que también son $1 millón de dólares o algo así. Es que aparte de ser escritor, sacar libros es una cosa que no mucha gente vive de ello, ¿eh? Poquísima. O sea, y más muchos hoy en tienen día. trabajo y aparte... Yo os voy a decir una cosa, el porcentaje de que te llevas por libro es una mierda. No te vas a forrar con libros a no ser que seas un ultra mega hiper top, que Claro. ellos ya van aparte. Pero incluso yo que tengo buenos contratos, ¿tú al final vas a hacer algo de libros o no harás nunca en la vida nada? No, yo te pregunto, ¿vas a hacer algo en algún momento? ¿Te gustaría? Yo voy a sacar un libro. Vale, pero los porcentajes son una mierda. Sí. O sea, comparado con otras cosas... Bueno, a ver, no lo hace, entiendo que no lo vas a hacer por negocio, sino porque quieres No, él hacerlo. todo lo hace por negocio. Yo todo lo hago. No. Es una cosa que me hace ilusión desde que empecé en YouTube. ¿Es un libro biográfico o una historia? Ay, me Es fliparía, tío. divulgativo. Divulgativo, Los cuentos ¿se dice? de Nate Gentile. Sí, divulgativo, ¿no? ¿Cómo? Vulgativo. Vulgar, sí. vulgar. De vulgar, de mierda, de esto No, pequeño, sí, ¿eh? es Vulgativo. De un puto chip otra vez. Ya me ha Yo contado qué el chip sé, 6 veces. igual cuando ya me retire hago uno biográfico, pero ahora Hostia, mismo... me fliparía, la vida de Nate.
Y luego guapo. explicas historias súper duras en Italia. Y... Yo quiero hacer un libro solo para venir aquí. Ahí a decir, luchando contra la mafia. ¿te He venido a hablar de imaginas? mi libro. Hostia, ojalá, tío. Solo para No, eso. de mi libro, bro. Esa es buena. Hostia, el libro, el libro, bro. Claro, el Ya libro, tiene bro. nombre. Voy a tío. patentarlo, un segundo. El libro, bro. El libro, bro. Claro, y para los listos, libro al cuadrado. Y a que la gente entienda. exacto. Ya, Sí, sí. subrayas el bro y a que la gente lo entienda.